Buen día, profesor y compañeros. Hoy, Jennifer, Miguel y Juana Martínez expondremos sobre el sector terciario y su importancia en la economía. Bien, ahora abordaremos el primer punto sobre las repercusiones del presidente Gustavo Petro sobre los servicios públicos. Bueno, en los últimos meses, el presidente ha propuesto que el Estado asuma el control de los servicios públicos esenciales como el agua, la energía, el gas y el saneamiento básico. Esta medida ha generado un amplio debate en Colombia, con algunos argumentando que garantizaría un acceso más equitativo a estos servicios, mientras que otros temen que afecte la eficiencia, la competitividad y la estabilidad económica del país. Un mal manejo de esta situación podría generar ineficiencia, sobrecostos y un posible aumento del gasto público, lo que podría llevar a presiones inflacionarias o incluso hiperinflación si no se aplican políticas adecuadas. Ahora mi compañero Miguel abordará el segundo punto. En el año 2020, podemos recordar cómo fue como un año donde se vio una de las más grandes crisis económicas, sociales, psicológicas que vivió el mundo debido a la pandemia. Entonces, eso nos golpeó de tal manera que hasta 4 años después apenas estamos terminando de recuperarnos y creo que esperemos que se pueda lograr. Entonces, esta pandemia impactó de tal manera las exportaciones petroleras y la economía colombiana se vio fuertemente golpeada, porque aproximadamente un 8% de la economía la mueve ese sector. El impacto de este COVID a las exportaciones de petróleo eh, se vio después de una caída de la demanda mundial, ¿sí? O sea, las medidas de confinamiento que fueron adoptadas y una reducción de la economía a nivel mundial, los transportes e industria en general, disminuyeron drásticamente la demanda del petróleo. Esto se trajo a una mayor necesidad de combustible. Entonces ya no había la necesidad de producir tanto, ya no se consumía tanto petróleo. Se desplomaron los precios. A pesar de eso, una sobreoferta de petróleo, ¿sí? Y había una poca demanda, ¿sí? Entonces, esta situación afectó directamente los ingresos de Colombia por concepto de exportaciones de petróleo. ¿Sí? Entonces, la disminución de los ingresos por exportación generó una contracción en nuestra economía, ¿sí? Y eso se reflejó en una reducción de la inversión, del consumo y la producción de diversos sectores, ¿sí? Entonces, aumentó el desempleo y la pobreza. O sea, ya no hubo una inversión de dineros extranjeros. eh, la economía no se movía como debía moverse por el confinamiento. La gente estaba asustada porque era algo nuevo nunca antes vivido, ¿no? Entonces, decimos que el déficit fiscal fue uno de los retos más difíciles que tuvo que afrontar el gobierno de la época. Tuvo que mirar nuevas fuentes de financiamiento y también entre ellas reducir el gasto público, ¿sí? Ya que las finanzas nacionales y hasta regionales están muy golpeadas. Entonces, el COVID impactó negativamente las exportaciones del petróleo y la economía colombiana. Esto demostró la vulnerabilidad del país eh, en las fluctuaciones del mercado global del petróleo y se vio una necesidad de diversificar la economía colombiana. Entonces, como posibles soluciones a la crisis económica que se dio por el petróleo, debemos tener que, hay que replantear las medidas de recuperación, como garantías de crédito y política, de retención del empleo, con el ánimo de que las empresas fomenten el crecimiento y aporten al músculo económico de la región. Hay que generar políticas para la creación de empresas y fortalecer las pymes y con ellas fomentar el empleo, que impulsar el desarrollo de otros sectores productivos, la agricultura, la manufactura, el turismo, las nuevas tecnologías. ¿Sí? Esto puede generar una reducción y una dependencia de los ingresos petroleros y así generar fuentes de empleos. Las nuevas, lo que está haciendo el actual gobierno, las nuevas políticas sobre el manejo ambiental, sobre las nuevas energías limpias, eso también puede ser sumamente importante. Entonces, el COVID tuvo un impacto profundo en el sector del petróleo colombiano.
generó unos desafíos económicos y sociales. Sin embargo, esta crisis también representa, o hay que verlo como una oportunidad para impulsar cambios estructurales en la economía y así construir un futuro más sostenible y es diversificado y así no depender tanto de ello. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema del sector terciario y su importancia en la economía, y de acuerdo pues a lo que ya he hablado por mis compañeros, es necesario hacer énfasis en qué son los sectores económicos. El Banco Nacional de la República de Colombia lo define como esas actividades económicas que tienen unos elementos y unas características comunes, pero que tienen marcada pues una diferencia entre cada grupo. También encontramos una división de acuerdo a la economía clásica, donde se clasifican en tres grandes grupos, que son el sector primario, el sector agropecuario, el sector secundario, el sector industrial, el sector terciario o el sector de servicios. En este sector de terciario de servicios que encontramos, acá se encuentra prácticamente todo lo intangible, pero que es muy necesario para el funcionamiento de la economía. Acá se encuentran lo que son los servicios hoteleros, servicios de educación, se encuentran lo que son servicios de transporte, es todo aquello que es intangible, pero que realmente es indispensable para todas las personas y para cubrir sus necesidades. Acá encontramos también el análisis que ha hecho el DANE, el Departamento Administrativo de Estadística, mm, donde habla del comportamiento del sector terciario para los años 2018 y 2019. Si bien es cierto, en el 2018 tuvo una recuperación económica después de un periodo de desaceleración que tuvo el país, mm, igual seguía presentando falencias en ese campo. En el 2019, aunque pues digamos no fue súper elevado, pero se puede decir que el 2019 fue un año positivo porque se continuó con esa tendencia a la recuperación económica. Un poco más lento, pero podría decirse que el 2019 pues fue más positivo en este aspecto. Acá encontramos también que en los 2 años lo que es la informalidad pues ha tenido un auge creciente, entonces esto es una problemática pues que se sigue presentando en la economía del país. Entonces sí es necesario tomar acciones, unas políticas económicas más acertadas para proteger a estos grupos informales, o valga la redundancia, para mejorarles su estabilidad y la forma de su empleo. Pero en sí, estos 2 años tuvieron un comportamiento con tendencia al alza, pero pues se podría decir que el 2019 fue mayormente positivo. Bueno, le doy paso acá a mi compañera Juana para que continúe con la exposición. Por último, en el cuarto punto, nuestra historieta se basa en 4 impuestos importantes. El primero es el impuesto a las bebidas azucaradas, que es para promover los hábitos saludables y financiar programas de apoyo a pequeños negocios del sector alimentario. El segundo es el impuesto al comercio digital, nivelar la competencia entre tiendas físicas y digitales con reinversión en la infraestructura digital. El tercero es el impuesto a los servicios de lujo, que es incentivar el turismo interno y mejorar la infraestructura turística. Y por último, tenemos el impuesto al plástico de un solo uso, que es para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad en el sector terciario. Y eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.